¿Cuál es la perspectiva de Dios en cuanto a la oración? ¿Qué hay con aquellas frases que dicen, tenemos que orar mucho sobre una cuestión? Vamos a hacer mucha oración. ¿Qué hay con esas frases? Quédate y descubre qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la oración y cómo traer el cielo a la tierra. Seguimos con la serie La cultura del cielo en la tierra. Soy el pastor Israel Ávila y te invito a que te quedes para que descubras qué piensa Dios acerca de nuestras oraciones. La perspectiva de Dios en cuanto a las situaciones son diferentes a la que comúnmente nosotros tenemos de ellas. En los últimos días estuve pensando y meditando en la palabra del Señor acerca de nuestros tiempos de oración. ¿Qué Dios piensa? ¿Qué dice la Biblia respecto al tiempo que nosotros pasamos en la oración? Hay frases que dicen, vamos a orar mucho al respecto. Vamos a orar constantemente sobre esta situación. Pero antes de definir esto, debemos saber que la Biblia expresa algo en forma general, la bondad de Dios. Dios es bueno, indudablemente Dios es bueno. Cuando vemos la creación, vemos que al final de cada día la Biblia expresa y vio Dios que era bueno. No solamente que fuera bueno lo creado, sino expresa la misma naturaleza de Dios, es decir, lo representa así, lo representa en su bondad. La bondad de Dios tiene que ser consciente a diario en cada pensamiento. Cada que nos acercamos a Dios en el tiempo de oración, tenemos que estar conscientes que Dios es bueno. Y hay una parte muy conocida en el libro de Mateo, hablando de la famosa oración del Padre Nuestro. Pero en esta oración Jesús pone un contexto acerca de cómo orar. Y dice en Mateo 6:7, cuando oren no hablen mucho. No hagan como los incircuncisos. En otra versión dice como los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. Debemos tener conciencia nuevamente de que la bondad de Dios supera cualquier expectativa. La victoria que nosotros logramos en la oración no es por nuestros medios, sino es por medio de la victoria del mismo Dios, por medio de la victoria que Jesucristo obtuvo en la cruz. Oramos no para ver si ganamos, sino oramos desde la victoria de Dios, desde la perspectiva que Él nos colocó en lugares celestiales. No oramos de abajo hacia arriba, sino desde arriba, en lugares celestiales hacia abajo, conociendo que Dios es bueno y Dios nos trasladó a estos lugares. Pero esta es la posición que Dios nos dio. Y nosotros tenemos que vivir constantemente desde esa perspectiva, sabiendo que para Dios nada es imposible. La Biblia lo dice, para Dios nada es imposible, pero tampoco para los que creen nada es imposible. Jesús mismo lo dijo, todo aquel que cree, nada le va a ser imposible. Entonces, tenemos que crearnos una idea acerca de nuestras propias oraciones. Y hemos creado oraciones repetitivas. Incluso hemos llegado a juzgar aquellas oraciones escritas. Y me he encontrado con gente que dice, no, yo no repito esa oración. Son palabras repetidas. La Biblia dice que no oremos de esa frase. Incluso también aquellas oraciones en las cuales llegamos a criticar porque se repite una y otra vez el mismo texto. Pero Mateo nos dice que Jesús hablaba y expresaba, no hagan como ellos, no repitan, no hagan vanas repeticiones. ¿Qué estaba diciendo Jesús acerca de esto? En una interpretación más amplia, no de la interpretación común, sino una interpretación más amplia, de la que comúnmente estamos acostumbrados, generalmente muchos practican este tipo de oraciones sin darse cuenta. Generalmente la mayoría de las personas llegan a hacer este tipo de oraciones, las cuales incluso llegan a criticar y no nos enteramos de esto. Sí, porque ¿qué hay con aquellas frases que decimos, como dijimos al principio? Vamos a orar constantemente por una situación. ¿No son vanas repeticiones?
¿O será que aquellas frases son acertadas con esto? En ocasiones pensamos que vamos a ser escuchados por Dios por la palabrería o por mucho repetirle a Dios las diversas situaciones. Pensamos que tenemos que recordarle a Dios diariamente aquello que pusimos en oración. Pensamos que tenemos que ir todos los días delante del trono y poner la misma petición constantemente. ¿Qué hay de esa frase que debemos orar mucho? Pero nosotros, dice la Escritura, que no somos escuchados por mucho hablar. No somos escuchados por nuestras palabrerías. No somos escuchados por llevar un año constante orando sobre una situación. No, somos escuchados por medio de la fe, no porque hablemos mucho. La fe dice que es la que nos sustenta. La fe es la que pone nuestra petición delante del trono de Dios y tenemos que ser conscientes que Él la tomó desde el principio que nosotros llegamos a Él. Toda respuesta a la oración no concluye por medio de un método, no, sino por lo que pasó en la cruz del Calvario, sino por lo que pasó en la muerte y resurrección de Cristo. Es el mérito de Él, no nuestros méritos al orar demasiado, no nuestros méritos al pedir llorando, no nuestros méritos al pedir con una voz aguda, no es nuestros méritos, nada es por nuestros méritos, todo es por Él. Porque la Escritura dice que Él lo consiguió, Él fue el que fue a la cruz, Él fue el que nos hizo que nos acercáramos libremente al trono de la gracia, Él fue el que nos colocó en lugares celestiales, Él fue el que nos llamó hijos, Él fue el que de tal manera nos amó, Él fue el que envió al Hijo para que ninguno se pierda. Entonces tenemos que estar conscientes de esto, que cuando nosotros oramos, el mismo cielo nos escucha por nuestra fe, por la posición que Jesús compró por nosotros, no por lo que nosotros hagamos. La Biblia dice en Mateo 11:24, por eso les digo, cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Ojo acá, cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. ¿Por qué dice esto? No está hablando que tenemos que pedir mucho para hacer posible que Dios nos oiga. Cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen. Basta una buena oración efectiva, llena de fe, que 1000 palabras pensando que Dios no nos escuchó. La frase nos hace creer que lo que pusimos delante de Dios, Él nos escucha, que Dios ya está trabajando en lo que nosotros pedimos conforme y de acuerdo a su corazón. Ojo acá, conforme y de acuerdo a su corazón, porque la fe es la semilla que va a ver el fruto. Es decir, que mirar lo que ya hemos orado en el pasado. Así que si pensamos que tenemos delante de nosotros a un Dios bueno, vamos a saber que Dios ya nos escuchó, porque la mayoría de las personas piensa que tiene que orar mucho, pero si pensáramos que tenemos que orar mucho porque tal vez para Dios es imposible, entonces Dios dejaría de ser Dios. Ya dijimos, para Dios nada es imposible. Con una sola vez basta. Cuando nosotros vamos a un restaurante, cuando nosotros vamos a algún lugar, y nos dicen qué va a ordenar, qué va a pedir, con una vez que tú pidas el platillo basta. No tienes que estarlo pidiendo constantemente para que sea posible que llegue a tu mesa. No, lo mismo pasa en el mundo espiritual, pero tal vez tú me digas, pastor, no puedes comparar algo tan simple con las cosas espirituales. Es que las cosas espirituales son simples, porque no es el mérito de nosotros, es el mérito de Jesús. Él lo hizo simple, Él cambió todo el protocolo religioso, Él cambió todo para que nos acerquemos libremente al trono de la gracia. Es cierto, hay respuestas que no llegan de forma inmediata y que tienen un proceso. Tenemos que saber que Dios es soberano y Dios sabe cuándo responder a esto. Pero de antemano tenemos que estar conscientes que cuando oramos, tenemos que ser conscientes que ya lo hemos recibido. Eso es fe. Tenemos que ser conscientes que la perspectiva y la expectativa del cielo es que nuestras oraciones son escuchadas. Cuando repetimos
una oración, estamos cayendo en ese error, en el error de las vanas repeticiones. Incluso estamos cayendo en una oración sin fe. Tal vez no somos conscientes de esto, pero pensamos que tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar, pero es necesario abrazar lo que Él nos prometió. Pidan y reciban. Clama a mí y yo te responderé. Dios está hablando, habla desde tu corazón, habla sabiendo que Dios te está escuchando. Ahora, no estoy diciendo con esto que no podemos orar 2 o 3 veces por una situación. Tampoco estoy diciendo que no nos podemos poner de acuerdo varios por una petición. No, al contrario, la Biblia dice que nos pongamos de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que debemos orar con fe. Dejar de repetir oraciones sin sentido pensando que Dios no nos ha escuchado. Quitar la incredulidad de nuestras oraciones. Ser directo. Llegar con Dios y quitar toda incredulidad, reconociendo que cuando oramos, Él nos ha escuchado, reconociendo que tenemos la certeza, la convicción de que Dios ya está trabajando en lo que nosotros hemos hablado. Tenemos que cambiar incluso nuestro tiempo de peticiones por tiempo de acción de gracias, que nuestro tiempo de acción de gracias sea un tiempo lleno de fe. ¿Por qué de fe? Porque debemos dar gracias pensando que ya hemos recibido lo que nosotros hemos puesto delante del trono de Dios. Antes de que la palabra termine de estar en nuestra boca, Dios ya conoce lo que vamos a pedir. Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios ya actuó sobre eso. Entonces vamos a cambiar nuestra oración de peticiones por una oración de acción de gracias. Señor, gracias porque tú ya me diste esto. Señor, gracias porque tú ya me sanaste. Señor, gracias. Una vez vi ministrar a un hombre de Dios y me gustaba cómo llegaba a las personas y les decía, ¿de qué estabas enfermo? Todavía ni siquiera oraba por las personas y ella les preguntaba, ¿de qué estabas enfermo? ¿De qué estabas enfermo? Y la gente decía, es que aún no ora por mí. No, yo te estoy diciendo, porque en la fe tú ya eres sano. Ahora, toma esa palabra, porque Jesús ya lo expresó, porque Jesús ya dijo que por su llaga, porque Jesús ya conquistó, entonces tú eres sano. Era sorprendente esa parte, ni siquiera había orado y él ya les estaba preguntando de qué estaban enfermos, estaban en el pasado. Tenemos que creer que nuestra petición ha subido delante del trono de Dios y que su bondad nos favorece. Que hemos dejado huella en el mundo espiritual cuando nos acercamos, cerramos nuestra puerta, nos humillamos delante de Dios y hemos orado, no quedó en el aire, dejamos una huella en el mundo espiritual. El cielo nos escuchó, los ángeles mismos son testigos que el cielo nos escuchó, sabiendo, conociendo que nuestra fe nos lleva a una garantía de recibir lo que aún no hemos visto. Por eso el libro de Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan. Fíjate, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que en este momento no se ven. ¡Qué tremenda palabra! Tenemos que orar con fe, sabiendo que tenemos la garantía de recibir lo que estamos esperando, sabiendo que tenemos la certeza de que lo que estamos pensando en el mundo espiritual, orando en el mundo espiritual, poniendo en el mundo espiritual, se va a hacer realidad para que nuestros ojos la vean. Así es que prácticamente el mensaje de hoy es muy sencillo. Tenemos que cambiar una cultura diferente, ser ligeros con Dios, llegar de una forma práctica. Cuando digo ligeros me refiero no faltos de respeto, sino de una forma práctica con Él. Él es un Padre amoroso. Y recordemos que Él es bueno. Y nosotros nos podemos acercar delante de Él. Cuando éramos sin Dios, falta de conocimiento, yo recuerdo que hicimos una oración muy sencilla. Jesús, ven a vivir a mi corazón. Jesús, ven y entra a mi vida. Y yo creo que desde ese día mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Si en aquel momento que mi vida estaba destruida, Dios me escuchó,
Cuanti más ahora que nos esforzamos, que queremos seguir sus preceptos, que cambiamos nuestra mentalidad, Él nos va a escuchar porque Él murió por nosotros. Tenemos que cambiar la cultura. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva y ponernos en la perspectiva de Dios, reconociendo, hablando y siempre siendo conscientes que Dios es bueno, acercarnos libremente a Él. El fin de toda la teología es muy fácil. Dios es bueno y todo lo que Él hace nos fortalece porque Él es bueno. Todo lo que Él hace, toda la creación lo representa muy bien. Todo. Porque la bondad de Dios debe ser entendida como un Dios que es misericordioso y que es benévolo. Muchas gracias por escuchar y por ver. Eso es una palabra sencilla que te va a llevar a una perspectiva diferente. Haz la tarea. Esta semana, cada que te acerques delante del trono de Dios, sé consciente de la bondad de Dios. Y sé consciente que cada que tú pones tu oración, no preguntes, Señor, ¿acaso me escuchaste? Sé consciente que Dios te ha escuchado y que tus peticiones están en trámite y están en camino, siempre y cuando éstas sean conforme al corazón de Dios. Soy el pastor Israel Ávila y te bendigo, porque lo mejor está para llegar a tu vida. La cultura del cielo, la cultura del reino de Dios en la tierra, para que la tierra sea transformada por gente que pensemos como piensa el cielo. Amén.